Buenas tardes. La visualización de datos se ha convertido en un componente esencial dentro del procesamiento, análisis y comunicación de la información en el ámbito de la ingeniería en datos e inteligencia artificial. Este trabajo en equipo es para la materia de procesamiento de datos de la carrera de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Sus integrantes somos Ramón Gutiérrez Elías y Uriel Gutiérrez Arroyo. En el vertiginoso mundo de la ingeniería en datos y de la inteligencia artificial, la capacidad de transformar volúmenes masivos de información en conocimiento accionable es primordial. La visualización de datos emerge como una herramienta esencial, un puente entre los datos crudos y la comprensión humana. Según Martínez Ruiz, la visualización de datos permite simplificar la complejidad de grandes conjuntos de información para convertirlos en conocimiento accionable. Esta habilidad no solo es crucial para la toma de decisiones informadas, sino que permite preparar a los futuros ingenieros para descifrar patrones ocultos y tendencias que de otra forma serían imperceptibles. Dominar estos fundamentos es un pilar para el análisis avanzado y el modelo computacional. La visualización de datos es más que solo gráficos bonitos, es un proceso metódico para convertir datos procesados en información comprensible. Los fundamentos de la visualización de datos son, en su definición, la representación gráfica de datos mediante elementos visuales, gráficas, colores, formas, y convierte datos procesados en información comprensible. Facilita revelar patrones, tendencias y estructuras. La relación con el procesamiento de los datos. La visualización es la etapa final del procesamiento. Después de limpiar, transformar, clasificar, normalizar e integrar datos, se permite validar la calidad de los datos procesados y ayuda a interpretar resultados de algoritmos o análisis estadísticos. La visualización de datos sirve a diversos propósitos, cada uno con herramientas y aplicaciones específicas. Por ejemplo, la comparación muestra diferencias entre categorías, grupos o periodos y es fundamental para evaluar métricas y detectar variaciones. Los gráficos utilizados son de barras, de líneas, de columnas y de radar. La composición revela cómo un todo se divide en sus partes, ideal para analizar porcentajes y la estructura interna de un dataset. Los gráficos utilizados son el circular de barras apiladas, tree map, o área apilada. La comparación es un pilar fundamental en el análisis de datos, permitiéndonos contrarrestar elementos y resaltar sus disparidades o similitudes. ¿Qué muestra? Bueno, pues este propósito se enfoca en visualizar las divergencias entre categorías, grupos de datos o diferentes periodos de tiempo. Nos ayuda a responder preguntas como ¿qué grupo tiene un rendimiento superior? O cómo ha cambiado una métrica a lo largo del tiempo. Las aplicaciones en procesamiento de datos son comparar resultados el antes y el después de aplicar diferentes algoritmos de procesamiento, detectar variaciones significativas entre subconjuntos de datos, por ejemplo el rendimiento de modelos en distintos segmentos de clientes, evaluar métricas de calidad de datos, como la tasa de valores faltantes en diferentes columnas. Buenas, soy Uriel y voy a hacer la siguiente parte de la presentación. La composición, las partes de un todo. Comprender la composición nos permite desglosar un conjunto total para entender la proporción de sus componentes. ¿Qué muestra la composición visual? Como un conjunto de datos se divide en sus componentes relevando el peso o porcentaje que cada parte representa del total. Esto es crucial para entender la estructura interna de los datos. Aplicaciones en procesamiento de datos. Análisis de porcentajes de datos clasificados en diferentes categorías, por ejemplo, la distribución demográfica de un dataset. Evaluar las proporciones entre distintos elementos procesados como la contribución de diferentes fuentes de datos al conjunto final. Representar la estructura jerárquica o interna de un dataset, mostrando cómo las categorías se subdividen. 3. La distribución, el comportamiento de los datos.
La distribución nos permite analizar cómo los datos se dispersan a lo largo de un rango, identificando patrones y anomalías que muestra. La distribución revela el comportamiento general de un conjunto de datos, indicando la frecuencia con la que ocurren los valores dentro de un rango específico. Es fundamental para entender la variabilidad y la concentración de los datos. Aplicación en procesamiento de datos. Identifica sesgos o dispersión de los datos. Por ejemplo, si un dato están concentrados en un extremo, detección de outliers, valores atípicos que pueden indicar errores o eventos inusuales, evaluación de la anormalidad o la presencia de anomalías en las variables del dataset. Revisa cómo se comportan los valores antes y después de aplicar transformaciones de datos. Relaciones conectando las variables. Comprender las relaciones entre variables es clave para el modelado predictivo y la inferencia causal, que muestra las relaciones, visualizan las condiciones, correlaciones y dependencias entre dos o más variables, nos ayudan a descubrir si una variable influye en otra o si se mueven juntas. Aplicaciones en procesamiento de datos. Determinar las variables más relevantes para un modelo de Machine Learning. Analizar correlaciones antes de la construcción de un modelo para entender interdependencias. Identificar influencias entre diferentes atributos de un dataset. Diagnosticar multicolinealidad, un problema común en datos procesados donde dos o más variables predictorias están altamente correlacionadas. Beneficios y aplicaciones directas. La visualización de datos trasciende lo estético, ofreciendo ventajas analíticas, técnicas y comunicativas esenciales para el ingeniero de datos. Beneficios analíticos permiten la compresión inmediata de los datos, revelando patrones, tendencias y anomalías que no son evidentes en formato tabular. Esto impulsa una toma de decisiones más informada y estratégica. Beneficios técnicos: apoya la depuración y la validación de datos procesados, demostrando la calidad del tratamiento antes y después de transformaciones. Facilita la verificación de escalamientos, normalizaciones y agrupamientos. Beneficios comunicativos: simplifica la presentación de resultados complejos a audiencias técnicas y no técnicas. Transforma el storytelling con datos en una herramienta poderosa, resumiendo grandes volúmenes de datos de información de manera accesible y atractiva. Aplicación directa al procesamiento de datos. Limpieza de datos. Visualiza fácilmente la detección de valores faltantes, datos incorrectos o ruidosos que son cruciales para la integridad del dataset. Transformación de datos. Permite validar los efectos de operaciones como escalamiento, normalización, agrupamiento y calificación de variables. Integración de datos ayuda a visualizar combinaciones de distintas fuentes y a comprobar la coherencia de los datos. Análisis exploratorio EDA es la primera etapa describiendo características generales del dataset e identificando patrones relevantes antes de cualquier modelado. Conclusión: la visualización como competencia indispensable. La visualización de datos es mucho más que una habilidad técnica, es una competencia profesional indispensable que cierra la brecha entre la complejidad matemática y la interpretación humana como futuros ingenieros en datos e inteligencia artificial. Dominar estos fundamentos no solo optimiza su análisis, sino que potenciará su capacidad de comunicar ideas complejas de forma rigurosa y clara. Según Hernández Soto, la visualización de datos constituye un puente entre la matemática, la estadística y la interpretación humana, permitiendo decisiones más formadas. En un mundo impulsado por datos, aquellos que dominan un análisis visual poseen una ventaja competitiva significativa. La visualización no solo fortalece el pensamiento analítico, sino que también potencia habilidades de comunicación científica esenciales para el éxito en cualquier tecnología. Y eso sería todo, y aquí están las referencias bibliográficas de donde lo sacamos.